Hoy vamos a abordar el método de valoración de mercancías idénticas en aduana. Decíamos al final del tema anterior que solo se puede aplicar este método de valoración de mercancías idénticas en aduana si y solo si no existe valor de transacción. Y también decíamos en el tema anterior que no existe valor de transacción cuando las mercancías han sido producto de un regalo que dio un pariente o envía un pariente que está en el exterior a un nicaragüense o a un extranjero que esté en Nicaragua, un obsequio, o que una empresa le envía a otra empresa muestras sin valor comercial donde no se define una factura ni un valor, o viene una mercancía para estar en Nicaragua de manera temporal y que después va a retornar en el mismo estado al exterior, o cuando una mercancía es arrendada o alquilada para ser usada un tiempo en Nicaragua y que vuelve a su país de origen. Y en el último de los casos, cuando una mercancía viene en consignación y hasta que se venda esa mercancía y se devuelve el dinero al país de origen, se tendrá definido el valor en aduana. Entonces, en todos estos casos, no existe valor de transacción, no media un documento que se llama factura, no existe una factura, no existe un contrato, no existen pruebas de la transacción, como lo habíamos señalado antes, y entonces se requiere aplicar el método de mercancías idénticas. Partimos entonces de que no existe valor en aduana, no hay un documento que lo pruebe y por lo tanto tiene que ser el departamento técnico de la aduana, el departamento de valores de mercancías, que a través de sus buenos oficios determine el valor de la mercancía. ¿Cuál es el procedimiento entonces a utilizar? El segundo método, el método de mercancías idénticas. El técnico de la aduana y aún el de la agencia aduanera también lo puede hacer previo al dictamen del técnico de valor en aduana y que después lo puede refutar o confirmar este técnico o coincidir en los valores. El técnico de la aduana procede a verificar que otras empresas anteriores a la que está importando en el momento preciso, en un plazo anterior a 90 días, es decir, 3 meses, que otras empresas han traído el mismo producto, que tienen el mismo origen, tienen las mismas características, la misma marca, la misma calidad, el mismo origen, la misma cantidad, el mismo volumen, el mismo trato comercial, y ve que otros empresarios con esas mismas categorías han comprado y en qué valores han comprado. Y esos valores le sirven como valores de referencia. No podemos hablar de valores criterios, porque no son valores que van a... Esos valores de las empresas que en los últimos 90 días han traído mercancías idénticas no son las que determinan el valor de la empresa que tenemos en este momento evaluando su valor, sino que son valores de referencia. ¿Qué quiere decir valores de referencia? Con los que puede el técnico de la aduana decir, estos son los valores que han traído las empresas anteriores, el mismo producto, y podría tomarlos como referencia para establecer el valor de la mercancía que en este momento está llegando a la aduana. A modo de ejemplo, puede establecer que hay 3 valores, que la mercancía tiene un valor en precio unitario de $10 en una de las empresas que compraron en los últimos 90 días, que esa es la empresa A, para decir algo. La empresa B tiene un valor de $20 y la empresa C $15. Tenemos 3 valores de referencia, una empresa
que compra a $10 el precio de la mercancía valor unitario, otra en $15 y otra en 20. Entonces el técnico de la aduana podría estar tentado a decir, voy a valorar esta mercancía a $20 por unidad, el precio mayor. Pues quiero decirles que no puede, porque el artículo del GATT, el artículo séptimo del GATT, en el método de valor de mercancías idénticas, manda a que cuando se tiene varios precios de referencia, se tome el valor más bajo. Si tenemos entonces una mercancía de $20, otra de $15 y otra de 10, el técnico de la aduana va a valorar la mercancía en $10, porque así lo manda la ley 421 y el artículo séptimo del GATT, que debe tomar dentro de los valores de referencia el valor más bajo. Por eso es que decía que hay una diferencia entre valores criterios y valores de referencia. Estos solo son valores de referencia para determinar el más bajo, porque si fueran valores criterios, el técnico de la aduana tomaría el valor más alto, porque ese sería un valor que a su criterio él tomaría para que el Estado, el gobierno, recaudara más impuestos. Pero esa sería una acción incorrecta, una aplicación incorrecta de la ley, una aplicación ilegal del acuerdo relativo al artículo séptimo. En esto, el empresario puede pedir una explicación al técnico de aduana por escrito que explique cómo aplicó el método de valoración de mercancías idénticas, cuáles fueron los valores de referencia que utilizó y cuál fue el valor que aplicó. Y el funcionario de aduana, el técnico de aduana, está obligado, a través por escrito también, responder esa solicitud y explicar el procedimiento técnico que aplicó. No está obligado el técnico de aduana a dar los nombres de las empresas que traen los productos, mucho menos su ubicación y dónde compran. Esos son datos confidenciales que los tiene la aduana, pero no está obligada a darlos. Lo que va a dar son los valores de referencia en los últimos 90 días que otras empresas introdujeron mercancías idénticas a la actual que no trae factura y que es producto no de una transacción de compra-venta, sino de un obsequio o de una muestra sin valor comercial o de una importación temporal que no viene definido su valor. Muchas gracias. Hoy hemos explicado con un ejemplo muy sencillo el método de valoración de mercancías idénticas en aduana. Método que solo se puede aplicar si la mercancía no se le puede definir a través del método de valoración de transacción su valor, que es el primer método de valoración. Muchas gracias.